CPCCS-SG-2024-0125-OFF y sus anexos, suscrito por el magíster José Raúl Vallejo Espinosa, secretario general del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señor secretario, de lectura del oficio número CPCCS-SG-2024-0125-OF y su anexo, resolución número CPCCS-PLE-SG-019-E-2024-0106 en su parte pertinente, por favor. Con su autorización, señor presidente. Oficio número CPCCS-SG-2024-0125-OFF de Quito, 28 de marzo de 2024, para el señor ingeniero Henry Fabián Cronfle Joshaya, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. En su despacho, reciba un cordial saludo. Por medio del presente me dirijo a su autoridad para notificar la resolución número CPCCS-PLE-SG-019-E-2024-0106 aprobada en la sesión extraordinaria número 019 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, realizada el día 28 de marzo de 2024, con la finalidad de poner en su conocimiento para su atención en el marco de sus competencias constitucionales y legales. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe magíster José Raúl Vallejo Espinosa, secretario general del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De acuerdo a su disposición, procedo a dar lectura en su parte pertinente de la resolución número CPCCS-PLE-SG-019-E-2024-0106 de 28 de marzo de 2024. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resuelve. Artículo primero. Designar al doctor Fabricio Roberto Peralta Díaz como la autoridad titular de la Superintendencia de Protección de Datos para el periodo determinado en el artículo 205 de la Constitución de la República del Ecuador. Artículo segundo, notificar a la Asamblea Nacional del Ecuador con una copia certificada de la presente resolución a fin de que se proceda a la posesión del doctor Fabricio Roberto Peralta Díaz como Superintendente de Protección de Datos de conformidad con el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 5, numeral 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el artículo 4, numeral 8 de la Codificación de Reglamento para la designación del titular de la Autoridad de Protección de Datos. Artículo 3. Disponer a la Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación Participativa y Atención al Ciudadano que proceda con la publicación de la presente resolución en la página web. Artículo 4. Disponer a la Secretaría General que notifique con el contenido de esta resolución a la Asamblea Nacional, al Registro Oficial para su publicación, a los miembros de la Comisión Técnica, a la Coordinación General de Asesoría Jurídica y a la Coordinación General de Comunicación Social, Comunicación Participativa y Atención al Ciudadano, a fin de que procedan conforme corresponde dentro del ámbito de sus competencias. De la misma manera, a los integrantes de la terna, a la Subcoordinación Nacional de Control Social, para que por su intermedio se notifique a los señores veedores ciudadanos designados para este proceso de designación. Disposición final. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Dada en la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de marzo de 2024, suscribe Magister Nicole Stephanie Bonifaz López, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hasta ahí la lectura de la resolución con su correspondiente anexo en su parte pertinente, señor presidente. Y como escuchábamos en la lectura de la resolución enviada por parte del Consejo de Participación Ciudadana, fue aprobado y fue de esta manera designado por esta institución el Consejo de Participación Ciudadana el jueves 28 de marzo pasado. De esta manera, el abogado Fabricio Roberto Peralta Díaz asume la titularidad de la Autoridad de Protección de Datos y ha sido convocado ya hasta el Pleno de la Asamblea Nacional para tomar juramento en esta institución que le corresponde escuchar ese juramento, posesionar a esta nueva autoridad.
La resolución, recordemos, del Consejo de Participación Ciudadana fue aprobada por unanimidad en sesión extraordinaria del Pleno de la institución con base en una terna del presidente de la República, Daniel Noboa. Esta decisión se adoptó después de varios meses de entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Ya se encuentra presente, está frente al señor presidente de la Asamblea Nacional, el vicepresidente del Parlamento ecuatoriano, quien asume ya la dirección de esta representación, como ha sido otorgado por parte del Consejo de Participación Ciudadana después del análisis de esta terna remitida por el Ejecutivo. Ponerse de pie para la posición correspondiente. Ya se encuentran de pie cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. Señor Fabricio Roberto Peralta Díaz, juro usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como Superintendente de Protección de Datos. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan. Caso contrario, os juzguen. Quede usted legal y constitucionalmente posesionado como Superintendente de Protección de Datos. Muchas felicitaciones. La Autoridad de Protección de Datos Personales podrá iniciar de oficio o a petición del titular actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso correcto o la conveniencia o no iniciar procedimientos, para lo cual se estará conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo. Acta de posesión, Superintendente de Protección de Datos Personales, en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y de acuerdo con el contenido del oficio número CPCCS-SG-2024-0125-OF y sus anexos de 28 de marzo de 2024 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, comparece el señor Fabricio Roberto Peralta Díaz, con cédula de ciudadanía 0909-237-695, para posicionarse como titular de la Autoridad de Protección de Datos Personales ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Quito, Distrito Metropolitano, 23 de abril de 2024. Suscriben ingeniero Henry Fabián Cronfle Josaya, doctor Fabricio Roberto Peralta Díaz y abogado Alejandro Muñoz Hidalgo, secretario general. ¿Qué es lo que le corresponde en funciones, atribuciones y facultades a la Autoridad de Protección de Datos? Ejercer supervisión, control y evaluación de las actividades efectuadas por el responsable y encargado del tratamiento de los datos personales, ejercer la potestad sancionatoria respecto de responsables, delegados, encargados y terceros, conforme a lo establecido en esta ley. Nos referimos a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Conocer, sustanciar y resolver los reclamos interpuestos por el titular o aquellos iniciados de oficio, así como aplicar las sanciones correspondientes, realizar o delegar auditorías técnicas al tratamiento de los datos personales, emitir normativa general o técnica, criterios y otros actos que sean necesarios para el ejercicio de sus competencias y la garantía del ejercicio del derecho de la protección de datos personales. También deberá crear, dirigir y administrar el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, así como coordinar las acciones necesarias con entidades del sector público y privado para su efectivo funcionamiento, promover una coordinación adecuada y eficaz con los encargados de la rendición de cuentas y participación de cada una de las instancias internacionales y regionales para la protección de los datos personales. También dictar las cláusulas estándar de protección de datos, así como verificar el contenido de las cláusulas o garantías adicionales o específicas. Esto forma parte de lo que está establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales respecto a las tareas que tiene la nueva autoridad. El titular de la Autoridad de Protección de Datos, dice el artículo 77 de la normativa, será el Superintendente de Protección de Datos. Será designado de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República, de la terna remitida de la Presidencia de la República, siguiendo todos los criterios de especialidad y méritos. Es por eso que a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se realizó todo este análisis correspondiente y por ello se designó a Roberto Peralta Díaz, Fabricio Roberto Peralta Díaz, como titular de la Superintendencia de Protección de Datos. El nuevo
funcionario. La nueva autoridad es oriundo de Guayaquil, es doctor en Derecho con un máster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional. Ha cursado programas de posgrado en liderazgo, fue asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Escuchemos su intervención. Presidente de la Asamblea Nacional. Señorita Viviana Veloz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Señor Egner Recalde, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Señores miembros del Consejo de Administración Legislativa, señoras y señores asambleístas, familiares y amigos, damas y caballeros. Es un honor poderles dirigir la palabra desde este recinto, que es la sede de la institución que representa a la voluntad popular en sus distintas visiones. Pero es además un privilegio hacerlo desde una tribuna que ha sido testigo silente de buena parte de la historia republicana contemporánea, precisamente aquí, donde los favorecidos por la oratoria y el liderazgo le han dado voz a las demandas del pueblo, convirtiendo en leyes sus anhelos y encauzando a través de las instituciones democráticas las exigencias de transformación que plantea una sociedad tan rica, diversa, compleja y dinámica como lo es la nuestra. Llego aquí como un ecuatoriano más que, acogiéndose a las prescripciones constitucionales, decidió aceptar una postulación para participar en la vida pública y a través de esa vía ser seleccionado como funcionario del Estado a través de un proceso sujeto al escrutinio de la ciudadanía, y que al hacerlo sabía de antemano que ello supondría ponerle una pausa a su anónima y muy gratificante vida privada, bajo el convencimiento de que en función de nuestras capacidades y principios, todos estamos llamados a servir al país desde ámbitos mucho más exigentes y sacrificados. El servicio público no es, no debe ser vitrina de vanidad, sino fragua donde se forja la realización de los grandes objetivos nacionales. El servicio público no es, no debe ser feudo para la consecución de fines netamente personales, sino terreno fértil para la siembra de ejecutorias que deben un día fructificar en el logro del bien común. En suma, y tal cual lo dijera quien es para mí el verdadero libertador de la patria, don José Joaquín de Olmedo, el poder público no es una propiedad que se adquiere, no es un fuero, no es un premio que la nación concede, es una carga honrosa y grave, es una confianza grande y terrible que lleva consigo grandes y terribles obligaciones. Al rendir el juramento que he prestado hoy ante la Asamblea Nacional del Ecuador, lo he hecho teniendo en cuenta no solo aquellas palabras que ese célebre guayaquileño escribiese para la posteridad, sino que también lo he hecho trayendo a mi memoria el recuerdo imperecedero y, más que nada, el ejemplo vital que con sus actuaciones como servidores públicos dejaron en mí Nicolás Parducci Sacaluga, ex Procurador General del Estado; Héctor Romero Parducci, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia; Edmundo Durán Díaz, ex fiscal general de la Nación; y Otón Morán Ramírez, ex ministro de Educación, a quienes conocí y traté, ya sea como alumno en las aulas colegiales y universitarias o ya fuere como un joven asistente que se iniciaba en la práctica jurídica. A todos ellos, mi homenaje y mi gratitud. Decía al comienzo que al escoger este nuevo camino estaba consciente de que mi vida privada ya no lo sería tanto. Sin embargo, y por paradójico que fuere, en el ejercicio de mi cargo me corresponderá precisamente procurar que se afiance el derecho a la privacidad a través de la protección de los datos de las personas,
por cuanto son ellas el centro y el eje de las regulaciones propias de esta materia, un ámbito en el que el Ecuador empieza apenas su recorrido. Las personas son sujetos de derechos, no objetos. Eso lo sabe cualquier estudiante que inicia la carrera de abogacía. Pero el inadecuado uso de los datos personales bien puede convertir a las personas en simples mercancías, en víctimas de discriminación y hasta de extorsiones. Y es que en nuestro país demasiados datos personales circulan libremente, demasiados datos personales son de público acceso, demasiadas organizaciones y empresas públicas y privadas recaban más datos de los necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y deciden, sin freno alguno, qué destino darles. Este tipo de datos no pueden ser considerados como unos supuestos activos intangibles, dado que tienen unos titulares, las personas naturales o físicas a quienes la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales les reconocen unos derechos, tales como el de información, acceso, rectificación, actualización y eliminación, a la par que les impone a quienes utilizan tales datos la aplicación de una serie de principios para el tratamiento debido, como el de juridicidad, lealtad, transparencia, finalidad, confidencialidad y responsabilidad proactiva, entre otros. La Autoridad de Protección de Datos Personales, que de momento solo existe en el papel, tiene un muy amplio espectro de actuación. Son muchas sus atribuciones y variados sus deberes. No podrá, pues, llevar adelante su accionar sin los recursos indispensables para su arranque y ulterior mantenimiento. Ello, desde luego, adaptándose a la época de austeridad que la nación demanda. Sin embargo, no puedo dejar pasar esta oportunidad excepcional para exhortar a los funcionarios competentes a que provean los medios financieros y materiales que permitan cumplir la tarea que nos imponen la Constitución y la ley. No puedo cerrar esta breve intervención mía sin agradecer. Agradezco, en primer término, al señor Presidente Constitucional de la República por haberme nominado para integrar la terna junto con dos brillantes profesionales que con iguales o más méritos que yo bien pudieron ocupar este espacio, María Paulina Casares Subía y Luis Fernando Enríquez Álvarez. Expreso mi gratitud, asimismo, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el unánime voto de confianza que supieron expresar al designarme y que espero no defraudar. Doy también las gracias a los amigos y amigas que como testigos me acompañan esta mañana, ya sea desde este Palacio Legislativo o ya fuera a la distancia, así como a quienes en diferentes momentos me brindaron su apoyo en las distintas etapas del proceso de designación. Pero, por sobre todo, le agradezco a Dios por la oportunidad que me brinda para poder servir a mis conciudadanos, a mi madre por todos sus años de esfuerzo y sacrificio y con la siempre callada elocuencia de su buen ejemplo, a mi esposa por animarme con su renovado optimismo a pesar de las dificultades que hemos debido afrontar, y a mis hijos por alimentar todas mis motivaciones y proporcionarme todas mis razones. Señoras y señores, muchas gracias. Finaliza la intervención de Fabricio